El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Nube de Palabras. Soy Diego Senkman. Hacemos este programa ya hace años con el querido Charlie el Cóndor Manzoni. Espero que estén amaneciendo bien en este agosto que se va. Y vamos a decir que en esta semana que pasó el gobierno recuperó algo de oxígeno. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque logró en el Congreso media sanción de un par de leyes importantes. La primera es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que si vos me preguntás, tiene más valor y más impacto simbólico que real. Simbólico porque, primero quiero decir, falta la otra mitad, por supuesto, que es en el Senado. Pero volvió al triunfo. En términos futbolísticos, volvió Milei a ganar un partido. Y yo te decía que simbólico porque básicamente es la orden bíblica de no emitirás. Reformar esa carta orgánica es no emitirás. Por supuesto, en lo concreto, si viene otro gobierno, y a lo mejor tiene ganas de cambiar la carta, y volveremos, como en ese capítulo de la Pantera Rosa, que uno pinta la pantera pinta de rosa y viene otro y pinta de azul, y entonces empiezan a girar alrededor de un árbol y empiezan cada uno a pintar de un color, y así se le pasa la vida a la Argentina. Viene uno y pinta para un lado, viene otro gobierno, pinta para el otro, y en esa calecita infinita se nos va la vida, con el pequeño matiz de que cada vuelta en donde los problemas no se resuelven hay más pobres, más indigencia, etc. Bueno, volvamos entonces a este éxito al 50% de Milei, de la reforma de la Carta Orgánica, también el régimen de inocencia fiscal 2. Ahí hubo que negociar para excluir a los políticos, a los funcionarios y a los políticos, para que ellos no puedan adherir a la inocencia fiscal 2. Y si me permitís, está bien, si no era una broma. Déjamelo decirte de otro modo, era una joda. Estaban legislando para ellos, para su propia inocencia fiscal, que tiene algún parentesco con el blanqueo, aunque el gobierno te diga, no digas blanqueo, es una inocencia fiscal. Bueno, está, no le digas portero, decile encargado. Ok, dale. Lo que te quiero decir es, el gobierno vuelve al triunfo entonces, después de un par de semanas largas, donde no venía pasándola bien. Acordate lo siguiente, desde estas leyes de desregulación de Sturzenegger, empezó con este decreto de los prácticos, ¿te acordás? Estos tipos que manejan los remolcadores para que entren los buques al río Paraná, etc. Para bajar los costos, decía Sturzenegger, se quiso meter a regular eso por decreto, no salió bien, hubo un paro, se frenó el tránsito marítimo y de los fluvial, y ahí lo que pasó es que el gobierno tuvo que un poco recular, aunque también es cierto que, según dice el gobierno, bajaron 20% en una negociación los costos de los prácticos, que es un costo fuerte en dólares. Lo que te quiero decir es que fue muy cuestionado ahí Sturzenegger, del mismo modo que la ley de tierras a extranjeros. Se metieron en un berenjenal y tuvieron que salir, y salieron peor de lo que entraron. El gobierno tuvo que resignar 3 artículos vitales. ¿Te acordás que le regaló a la oposición, que estaba en la lona, la oposición le regaló la posibilidad de reagruparse alrededor de una bandera que decía la patria no se vende, las tierras no se venden? Tuviera eso un componente exagerado y falso. Lo cierto es que le dio el tubo de oxígeno a una oposición que estaba semimuerta. De ese mismo modo, el gobierno venía pasándola mal, venía no pudiendo aprobar leyes. Después se metió lo de Cerimedo. Cerimedo, este consultor digital que fue próximo a Milei, que después se fue,
pero en esta cosa truculenta de este intento de femicidio a la novia embarazada, toda una cosa muy en contra de la batalla cultural del gobierno, porque la batalla cultural es nosotros no somos la casta, la izquierda inmunda y no sé qué, somos moralmente superiores, venimos con un casting de gente superior y de repente, viste, vos decís, Cerimedo, Novelli, Espert con esa sospecha, vos decís, pero si este es el nuevo elenco que no son la casta, mamita. Es decir, hay algo de la batalla cultural con Cerimedo, por más que no hay ninguna acusación al gobierno directa, pero que le enturbiaba las aguas. En esta semana que pasó, el gobierno vuelve a recuperar entonces el centro de la escena, es decir, estamos vivos, podemos sacar algunas leyes todavía y allí vamos, esto pasa al Congreso. Mientras tanto, en la oposición, bueno, la oposición también se equivoca sola. ¿Te acordás que se habían logrado juntar a tomar un miserable café en el Hotel Emperador del Centro? Massa, Máximo, Axel, Quintela, Germán Martínez, Mayans y algunos más, algunos gobernantes, para decir, podemos, todos unidos triunfaremos, nunca nos olvidemos de eso. Podemos triunfar, solamente hay que unirse. Bueno, ¿unirse para qué? Y para que se vaya Milei. Bueno, eso suena lindo, pero algo antes se les ocurre, sí. Estamos juntos en contra de las PASO. Las PASO en el sentido que no se pueden suspender y se pueden eliminar. Es la herramienta que necesitamos para ordenarnos nosotros, el peronismo, kirchnerismo, que si no nos vamos a matar. Ustedes saben cómo somos nosotros. Bueno, muy bien. Eso nos aglutina. Pocas horas después de ese café, que parecía que le volvía a dar vida al sueño de volver al poder, aparece la noticia que Sergio Massa usa el avión de la Mujer Maravilla, que es el avión de Narváez. ¿Por qué el de la Mujer Maravilla? Vos que sos más jovato, te acordás que la Mujer Maravilla viajaba en un avión transparente. Entonces, de Narváez se toma, a falta de 1 o 2 aviones que él pretende sean transparentes, para que nadie sepa que se va a Barbados a celebrar 30 años con Malena y los amigos de la infancia. Y claro, se los presta de Narváez y todo el mundo empieza a hablar de que, claro, cuando empezás a pudrirte de Milei, decís, la alternativa era la patria contratista, el capitalismo de amigos, un tipo que si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no se va vía Ezeiza con un avión de línea? Pagate la primera, hermano. Andá, pagate la primera, bancátela, que te digan de dónde sacaste la guita para esa butaca, pero no te vayas en un avión abajo de los radares, primero Uruguay, después a Barbados, todo blue, todo groncho, todo abajo de la mesa. Bueno, de todos modos, esto es lo que viene pasando. No le va a hacer ninguna mella al peronismo, que no tiene ningún cuestionamiento a Massa. Es más, cuando hablabas con el Frente Renovador, la gente del Frente Renovador decía, no vimos nada malo. Lo único que pasó es que son amigos con de Narváez hace 1000 años, se conocen, se quieren mucho y simplemente, bueno, de Narváez le prestó el avión. ¿Quién no presta un avión a Barbados por $200.000 de ida y de vuelta? Para eso están los amigos, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos toca. Demos gracias al cielo. Vivimos en una hermosa ciudad con el aire limpio. Es sábado a la mañana. Ahí vamos. Conversaciones que se toman su tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Te voy a dar una noticia. Vos decís, entro a una librería. No es el único canal, están las librerías, están otros canales de venta, pero suponete que entras a una librería y siempre te chocas con esas mesas iniciales donde están todas las novedades de los libros. Bueno, 8 de cada 10 libros que la gente compra, escuchá, 80% te digo, 8 de cada 10 son para resolver problemas económicos y sociales. Vamos a hablar sobre esto con Fernando Lanace, que es escritor y es director de Ghostwriter Argentina. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Muy buenos días, gracias por llamarme, un placer escucharte. Qué sorpresa este número, ¿o no? La verdad que sí, es un número sorprendente. Te cuento un poco cómo llegamos, ¿sí? Nosotros desde la entidad lo que hacemos es escribir para terceros, ¿sí? Nos dedicamos justamente a resolver cuestiones ajenas en cuanto a la construcción, ¿sí? Desde la planificación misma hasta la finalización
de un manuscrito que luego se confirma en un libro. Y en virtud de esto tenemos que analizar, ¿sí?, permanentemente el mercado para ver hacia dónde se mueve, hacia dónde va, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque muchas veces también los autores nos piden consejos para lograr una mejor monetización del proyecto. Y allí es donde el departamento nuestro, el observatorio que tenemos de hábitos de lectura, de hábitos de consumo, releva permanentemente esto que vos mencionabas, ¿sí? Las librerías, esos halls en donde aparecen los libros más elegidos, las opciones que hay. Y decidimos hace tiempo trabajarlo de manera casi mancomunada con la Cámara Argentina del Libro, con diferentes puntos de venta, con los portales online. Y esta vez encontramos este dato que sorprende, ¿sí? Es lo que vos decías. Hoy 4 de cada 5 libros tienen que ver con esto, con bienestar, con mejorar las emociones, con encontrar algún camino de autoayuda que nos permita de pronto salir o escapar un poco de esta realidad. Hicimos un relevamiento también en vía pública, ¿sí?, a la salida de las principales librerías importantes de las ciudades capitales del país, de todas. Y sin duda es un número que nos conmueve de alguna manera y que vale la pena traducirlo en información, porque nos da una muestra casi sociológica, te diría, Diego, más allá que el literario, en el mundo literario sirve y suma. Me parece que nos está mostrando un poco qué es lo que nos está pasando internamente en la cabeza, seguramente a través de la situación que hoy vive la Argentina, ¿no? No sé si hay datos de la misma medición de hace algunos años para decir, mira, ahora 8 de cada 10 son para resolver problemas económicos y sociales. Hace 5 años eran 3, o no tenemos un traqueo, ¿verdad? De todos modos, el número es significativo. Estás hablando de libros de autoayuda, de información sobre finanzas personales, supongo, sobre emociones, sobre todo eso, ¿no? Exactamente. Digo, mira, el dato está, ¿sí? Más o menos hubo un incremento del 50%. ¿Sí? Antes de cada 5 eran 2. Hoy ya se multiplicó al doble esta situación, ¿sí? Hace 6 años, vos bien lo decías, 5 o 6 años, estábamos en medio del proceso de la pandemia, de la cuarentena. Allí nosotros también habíamos elaborado un informe en donde dábamos cuenta de que el 40% de la gente, o que había subido un 40%, mejor dicho, el consumo, ¿sí?, de libros. La gente se había volcado mucho a leer. Cuando se cansó un poco de las plataformas audiovisuales, cuando el encierro ya era mucho, habían vuelto a tomar aquel libro que de pronto había quedado a medio leer, o empezaba la gente también a prestarse diferentes obras para salir y evadirse un poco de las realidades. Y eso ya daba una muestra allí de que la gente lo utiliza justamente como medio de evasión, ¿sí? Pero este dato es la primera vez que ocurre. Incluso en algunas crisis precedentes, 1989, 2001, la situación no fue tampoco tan agresiva como ahora, ¿sí? Obviamente que también hay un contexto que tiene que ver con la proliferación de los medios audiovisuales, en donde hoy hay mucha demanda y mucha oferta de cursos online, ¿viste? Todo esto que vemos permanentemente en las redes relacionados con el trading, con la posibilidad de salir de un modo más rápido de la relación de dependencia y de poder emprender. Entonces la gente lo busca por allí, a veces se promueven también diferentes obras literarias, entonces la gente tiene esta preferencia. Y ahí te hago, Diego, si me permitís, también un paréntesis, porque esto no solo tiene que ver con el poder de compra, ¿sí? Tiene que ver con la preferencia. Muchos nos dicen, la verdad no lo puedo comprar. Vine a mirar, pero no lo puedo comprar porque hoy los libros están muy caros. La crisis también ha golpeado en ese sentido. Hay una baja de entre el 25 y el 30%, digo, en las ventas, ¿sí? Pero tiene que ver con la preferencia. Dice, si yo pudiera o quisiera, en el cuestionario nuestro está todo muy segmentado, llevaría tal o cual libro. Y a partir de allí elaboramos las tortas estadísticas en donde, bueno, las muestras dan cuenta de esta situación. Si hay por ejemplo, en el caso de los libros de finanzas que vos mencionabas, de emprendimientos, ha crecido casi un 30% el interés, ¿sí? No digo la compra, el interés. Yo antes por ahí leía una novela o a la noche iba viendo un capítulo de ficción. Bueno, no, hoy estoy tratando de leer para ver cómo salgo del pozo, para ver qué puedo hacer para mejorar, ¿sí? Desde hacer una huerta en la casa y aprender de pronto a sembrar, a cosechar o a mantener de pronto eso, hasta el trading o emprendimientos mucho más
importante. ¿Sí? Lo que no quiere decir tampoco que la gente lo logre, ¿no? No, pero ahí también, ayúdame con esta idea, pero uno tiene la sensación de que también fue creciendo muchísimo este deporte, voy a llamarlo así, de hágalo usted mismo, yo te explico cómo. En su momento, yo me acuerdo que vos tenías Padre Rico, Padre Pobre y un par de títulos más. Ahora hay un montón de autores que a modo de influencers te indican o te enseñan cómo cuidar tus finanzas personales o introducción a educación financiera, del mismo modo que tenés 70.000 tipos, ya no Bucay hablando de autoayuda o de gestión emocional o de administra tus colores emocionales o cómo tener una vida plena y feliz. Es decir, también es cierto que además de la demanda propia de este contexto económico, tenés una oferta que hace 20 años no existía. Exactamente, digo, y tiene que ver un poco con lo que hablaba al principio, ¿no? Esta cuestión de que van prácticamente de la mano. ¿Por qué? Porque el mercado analiza primero la cabeza del lector y van hacia allí. Hoy cuando a nosotros nos consultan en determinada historia cuál es el encuadre positivo para poder monetizar una obra, nosotros sin duda que hacemos esta recomendación. Es decir, si una persona hoy tiene, por ejemplo, una historia de vida difícil, que ha logrado sobrellevar y que ha superado, una historia de superación, ¿no? Digamos, nosotros enseguida les recomendamos que la idea principal sería tratar de llevarlo hacia ese lugar, porque mucha gente busca hoy una historia inspiradora. Espera, y quiero ir ahí. Por último, estamos hablando con Fernando Lanase. Escuchen bien porque quiero girar esta entrevista. Él es escritor y es director de Ghostwriter Argentina. Y acá hay algo interesante, me parece. Ustedes tienen una editorial en donde si alguien tiene una historia pero no es escritor o no sabe cómo plasmarla, ustedes le ofrecen ese servicio. Dicho de otro modo, transforma tu historia. Nosotros transformamos tu historia en un libro. ¿Es así? Exactamente, Diego. Sí, nosotros lo que hacemos es prestar la pluma, como decimos habitualmente, ¿sí? Trabajar desde la arquitectura de la escritura sobre justamente esa historia. A veces no es propia, ¿sí? A veces es para tributar a un ser querido, a veces es para contar la historia de una empresa que tiene quizás hasta más de 100 años, y allí es donde se nos convoca por una cuestión de tiempo o como por un tema de quizás expertise, de no saber cómo hacerlo, y nosotros, claro, allí nosotros intervenimos, los entrevistamos, esto lleva bastante tiempo, tratamos de calcar de alguna manera la voz, ¿sí? o mejor dicho, la pluma de aquel que va a escribir, de quien va a firmar el libro, y empezamos, ¿sí? Juntos a interactuar, a conocernos, para que luego finalmente lo puedan firmar. Tenemos la primera entrevista y yo te digo, Fernando, yo tengo un quilombo familiar bárbaro, la historia de mi familia, y yo la quiero contar en un libro. Bien. Vamos para... Se pone lindo. Sí. Seguramente va a salir alguna gente va a salir lastimada de este libro. ¿Qué hacemos? ¿Qué me recomendás vos que solés hacer este trabajo? Mira, muchas veces lo que se hace es alterar las identidades, ¿sí? Cuando nos dicen esto, muchas veces nos dicen, mira, yo tengo un primo con el cual ya no tengo relación hace más de 20 años, pero si lo menciono directamente en el libro con su nombre, seguramente esto me pueda generar incluso hasta un problema legal. Una carta documento. Nosotros, claro, exacto, como mínimo. Entonces allí lo que tratamos de hacer es justamente, ¿no? Aprovechar la capacidad para adulterar un poquito esa historia, ¿sí? Generar algo apócrifo en donde, si bien se va a narrar lo que ocurrió, se alteran algunos mecanismos que impidan que esa persona luego pueda accionar o pueda, como mínimo, enojarse o presentar una queja. Me encanta esta editorial, que es una empresa que puede transformar tu historia en un libro. Y yo te digo, escúchame, Fernando, ¿y más o menos cuánto me puede costar transformar esta historia que a mí me va a hacer muy feliz que se sepa la verdadera historia de lo que pasó en mi familia o en la empresa de mi familia? ¿Cuánto me puede costar? ¿Y ustedes tienen conexión con las editoriales? ¿Quién me lo edita? ¿Va a estar en las librerías? Quiero que esté en las principales librerías del país para que todo el mundo se entere. ¿Cuánto me cuesta? Muy buena pregunta, Diego. Es siempre el punto al cual de pronto muchas veces se quiere llegar
de entrada, ¿sí? En la primera consulta la gente a veces llega desesperada por saber cuánto me sale. La realidad es que hay muchísimo desconocimiento en cuanto a la actividad intelectual. Vos lo conocés, sos un intelectual también del periodismo y muchas veces quizás la gente no tiene problema en pagar una cifra muy onerosa para hacer un muro en su casa y cuando pretende de pronto llegar a, no sé, ejecutar una operación de prensa, ¿sí? O de pronto tener un libro, siente que por ahí es una tarea cara a la hora de presupuestarla, o sea, dicho, ¿no? déjame agroserar esto, déjamelo a mí, que yo lo puedo hacer bien. Flaco, te haces el baño, son $8.000. Exacto. Te haces una pared con el vecino que te jode porque toca la batería, entre el albañil y el revestimiento, son 12, 15 lucas. ¿Por qué el libro me lo vas a pijotear en $2.000? ¿Por qué? Exacto. No, creo que lo graficaste de la mejor manera posible. Porque yo a veces trato de explicarles, ¿viste? A veces nos llaman y yo mismo a veces intervengo en las entrevistas y cuando llega ese momento, pero yo pensé que era mucho más barato. Yo pensé si es escribir nada más. ¿Qué si tenés que hacer vos? Si veo que estás al pedo ahí en la oficina, dale, escribímelo el libro. Yo te tiro 3 lucas. Exacto, como eso. Mucho, ¿eh? Hay una poca valoración a veces de lo intelectual, ¿no? Y a eso iba. Es un trabajo que a veces nos lleva, por ejemplo, un libro de 300 páginas, a veces nos lleva un año, porque interactúas primero con toda la parte de las videollamadas, y luego la desgrabación. Nosotros artesanalmente bajamos al papel no solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Analizamos, claro, el lenguaje no verbal, es decir, qué movimientos tiene. Tenemos sobre los costados un montón. Pero armaron, encontraste un filón ahí, porque eso era cuentapropismo en general, y ustedes tienen una editorial que lo hace especialmente, que se llama así, Ghostwriter Argentina. Fernando, gracias por esta charla. Empezó por un lugar, Diego. Y después voy a contar tu historia y te voy a cobrar yo el libro. Voy a contar la historia de cómo vos encontraste este filón para que sea inspiradora. Gracias, Fernando. Cuando quieras, Diego, es un placer y a las órdenes siempre para poder nutrir de información y bueno, ayudar un poco también a la gente desde este humilde lugar. Dale, enorme. Ahí está, Fernando Lanase. Gracias. El sábado tiene otro tono. Nube de palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now, 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Y ahora, el momento de la historia de El Cóndor Manzoni. En la pista carretea el cóndor, abre alas y a volar. Volamos, Diego, ya estamos en el aire, rumbo hoy a Cambridge, Inglaterra. Allí, el 6 de enero de 1946, nació nuestro personaje de hoy, un tal Syd Barrett. Desde muy chico ya parecía distinto. Le gustaba pintar, escribir, dibujar y pasar horas imaginando mundos extraños. Tenía una personalidad magnética, una mezcla rara de sensibilidad, humor y creatividad desbordante. Sus amigos lo adoraban, porque, entre otras cosas, nunca sabían con qué idea se les iba a aparecer el bueno de Syd. La música llegó temprano a su vida. Aprendió guitarra y empezó a tocar en pequeños grupos mientras crecía la efervescencia cultural de la Inglaterra de los años 60. Ubiquémonos en esa época. Londres hervía de arte, experimentación y sobre todo nuevas bandas. Syd Barrett parecía hecho especialmente para ese momento. Cuando se mudó a Londres para estudiar arte, terminó formando una banda con Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright. El grupo se llamaría, Diego, Pink Floyd. Y Barrett era el corazón creativo de todo. Fue él quien definió la estética psicodélica del grupo. Compuso la mayoría de las primeras canciones y diseñó la identidad visual y transformó los recitales en experiencias hipnóticas. Mientras otras bandas buscaban sonar prolijas, Pink Floyd parecía salida de otro planeta, como la mente de Syd Barrett. Y Syd Barrett estaba en el centro de esto. En plena explosión cultural londinense, la banda empezó a crecer a una velocidad impresionante. Tocaban en clubes llenos de artistas, estudiantes y músicos, fascinados con aquel
sonido extraño. Las letras de Barrett eran infantiles y oscuras al mismo tiempo. Hablaban de espantapájaros, bicicletas, gatos, sueños y universos imposibles. No se parecía a nadie. El primer álbum fue un éxito inmediato y convirtió a Sid en una de las figuras más prometedoras de la música británica. Lo que no es poco decir, justo en esa época donde lo que no faltaban eran bandas exitosas. Aquel chico creativo que había empezado dibujando y tocando canciones entre amigos, ahora lideraba una de las bandas más innovadoras de Inglaterra. La prensa lo adoraba. El público quedaba fascinado con su presencia en el escenario. Era, como les dije, carismático, impredecible, brillante. ¿Cómo estaba? En su mejor momento. O sea, tocando el cielo con sus letras, Diego. Pero siempre hay un pincelazo que te hace desafinar. Ahora, en el principal show de todos, ahí desafinás. En medio del éxito, Barrett empezó a consumir LSD de manera constante. Al principio parecía parte del ambiente de época, pero en él empezó a provocar algo distinto, algo más oscuro. Sus compañeros comenzaron a notar cambios extraños. A veces quedaba inmóvil sobre el escenario durante minutos, largos minutos enteros. Otras veces tocaba una sola nota repetidamente, perdido en sí mismo. En algunas entrevistas directamente no respondía y miraba fijo al vacío. Había noches en las que parecía completamente desconectado de la realidad. Y cuanto más crecía Pink Floyd, más se deterioraba Syd Barrett. El hombre que había creado la banda ya no podía sostenerla. Las giras se volvieron imposibles. Nadie sabía cómo iba a reaccionar. Podía aparecer lúcido un día y completamente ausente al siguiente. La situación llegó a un punto insoportable. Entonces ocurrió algo brutal. Una noche, camino a un recital, alguien preguntó: ¿pasamos a buscar a Syd? Y otro respondió: no, mejor no. Así, simplemente, Pink Floyd siguió adelante sin él. El fundador de la banda acababa de quedar afuera. Intentó grabar discos solistas ayudado por sus ex compañeros, pero el deterioro mental era cada vez más evidente. Las sesiones eran caóticas, a veces olvidaba acordes básicos y bueno, ¿para qué abundar en estos detalles? Todo lo que ustedes pueden imaginar de un hombre ya extraviado. Poco a poco empezó a desaparecer. Se alejó de la música, de los escenarios y de la vida pública. Mientras Pink Floyd se convertía en una de las bandas más grandes del planeta con sus discos, Syd Barrett vivía recluido en la casa de su madre, lejos de todo. Pasaba los días pintando, caminando solo o evitando cualquier contacto con periodistas y fanáticos. Prácticamente no daba entrevistas. Un día de 1975 apareció inesperadamente en el estudio. Estaba irreconocible. Había aumentado mucho de peso, tenía la cabeza y las cejas completamente afeitadas y casi no hablaba. Sus antiguos compañeros quedaron impactados porque era como ver un fantasma. Finalmente, Barrett pasó sus últimas décadas completamente alejado de la fama. Murió en 2006, a los 60 años, en el lugar donde había nacido, en Cambridge. Así se terminó la historia, exitosa al principio y luego ruinosa, de un tal Syd Barrett, el hombre que imaginó el universo de Pink Floyd. Ideas que flotan sin presión. Nube de palabras con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Vamos a tener una muy linda conversación, por lo interesante que es Jorge, con Jorge Eliotti. Es un editor muy importante, el editor de política del diario La Nación, gran columnista y analista, muy respetado, muy escuchado y muy leído todos los domingos por las mañanas. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien.
Jorge, terminó una semana en donde desde lo político el gobierno logró aprobar un par de leyes o medias sanciones, pero recuperó, vamos a decirlo en términos futbolísticos, volvió al triunfo. Dame una mirada política de cómo ves al gobierno en este momento después de esta semana. Bueno, el gobierno viene alternando en el Congreso triunfos que a veces tienen atenuantes y a veces logra triunfos un poco más nítidos. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás logró sacar la famosa ley de propiedad privada, pero se le había caído el capítulo de tierras porque no logró el número, ¿no? Yo creo que está marcando un Congreso que todavía le resulta favorable al gobierno en términos generales, pero que está un poco más ríspido si vos lo comparás con lo que era a principios de año, ¿no? Sobre todo el periodo de extraordinarias en el verano, que fue, yo te diría, el momento más glorioso en términos de avance de reformas en el Congreso para el gobierno. Metió la laboral, la de glaciares. La imputabilidad, la baja de la imputabilidad menor, exactamente. Ese escenario hoy no está más, eso fue resultado del clima político postelectoral, donde el gobierno revalidó en octubre y le alcanzó hasta ahí. Después hubo un bache muy profundo, primero porque se quedó sin nafta legislativa. Esto quiere decir que cuando Milei va al Congreso el 1 de marzo y anuncia un montón de reformas en 10 unidades temáticas distintas, ninguna de esas estaba resuelta y definida. Entonces, por ejemplo, en marzo, abril cayó en un bache y a eso se sumó el efecto Adorni, por el cual el Congreso no podía sesionar con la regularidad deseada por el gobierno porque en cualquier momento te metían una interpelación. Todo eso yo creo que desgastó ese mecanismo automático, por decir de algún modo, que funcionó durante el verano, y hoy hay un mecanismo que sigue funcionando, pero que a veces encuentra algunas trabas, ¿no? Entonces hay más díscolos, hay más, yo te diría, fragmentación de unidades legislativas, por decir de algún modo, o sea, bloquecitos o diputados, senadores individuales que empiezan a autogestionar sus votos. Bueno, se le complicó un poco el panorama. Aún así, yo veo que el gobierno sigue teniendo la iniciativa y en muchos casos logra estos éxitos, como vos marcabas, que son sumamente importantes, no solo por lo que significa políticamente, sino porque Milei entiende, por ejemplo, el tema del Banco Central, los últimos 2 meses ha venido insistiendo fuertemente, son proyectos absolutamente troncales para su pensamiento económico. Entonces, esto le permite un poco de aire en un momento, y si querés después profundizamos más, el gobierno está con dificultades, sobre todo internas, ¿no? Entonces, me parece que lograr estas aprobaciones le permite mostrar un músculo que no está atrofiado del todo, que lo puede seguir haciendo funcionar con más complicaciones que hace unos meses atrás. ¿Qué ruidos internos tiene en este momento el gobierno? Yo creo que son varios superpuestos, lo cual nos habla, yo te diría, de un dilema que lo comparto con vos y tu mirada psicológica, que es un problema de la organización del gabinete y de su equipo, o sea, es un tema de arquitectura organizacional o es un tema de personalidad del líder, ¿no? Yo voto B. Para esto, bueno, por eso me imaginaba, ¿no? Me imaginaba. Y yo te recuerdo esta misma discusión o conversación en la época de Macri, cuando la conversación era si el problema era el diseño, ¿te acordás de los 2 vicejefes de gabinete? Sí, Lopetegui y Quintana. Si que no tenían la firma, pero estaban arriba de los ministros, y si Marcos Peña obturaba, era el malo de la película. Sí. Exacto. Bueno, o sea, y la ramificación de economistas en distintas funciones que de alguna manera se contraponían. Bueno, la discusión era el diseño. Y después apareció otra idea, pero si el problema era Macri y su modo de ejercer el liderazgo, ¿no? Y ahí apareció esa discusión. Y creo que hoy estamos un poco en una situación parecida. Creo que hay un nuevo diseño que primero se intentó formatear después de octubre, con Karina Milei como bastonera principal de la gestión diaria, que tenía una, yo te diría, polea de transmisión en Adorni como figura visible de eso. Bueno, eso no funcionó por las razones que ya sabemos. Entonces ahora entramos en una fase
si bien se reorganizó, se incorporó Santilli ya como jefe de gabinete, se aceitaron algunas cosas, yo creo que sigue habiendo una dificultad de funcionamiento compleja, que para mí tiene varias líneas de cruce, ¿no? Me parece que hay una línea de cruce que es la más importante, que tiene que ver con el programa económico, y ahí yo veo cada vez más, no sé cómo marcarlo con sutileza, ¿no? Algunas matices de diferencia entre el equipo económico y Milei, que es un tema que viene dando vueltas y que queda manifiesto cada vez con más claridad. ¿Cuáles son esos matices, las diferencias? A ver, básicamente el equipo económico con el ministro Caputo al frente está con una mirada mucho más, yo te diría, atenta / preocupada por la falta de reactivación económica, y viene tratando de mover dentro de lo que el dogma libertario permite algunos grados para tratar de generar algunos mecanismos que movilicen la rueda. Por ejemplo, esta semana se conoció el tema de los créditos hipotecarios a partir de los fondos del ANSES. Bueno, el tema de... El crédito en dólares, ampliar los créditos en dólares. En dólares. Claro, eso es lo que le permite Milei. Y yo creo que ahí esto es expresión de un debate en el equipo económico que trata de pujar por algo que, sin romper los lineamientos generales, permitan incentivar el consumo, la producción, en fin, este tema de que una parte importante de la economía todavía no se reactiva. Milei está muy obsesionado, como siempre, en la cuestión fiscal, en bajar la inflación, y eso yo creo que ahí, obviamente, ellos son muy hábiles para disimular públicamente. No ha habido ninguna disidencia y yo creo que no la va a haber, pero en el fondo yo creo que algo de eso hay. Después hay una cuestión que también ha resaltado mucho en los últimos días en torno de la comunicación del gobierno, y ahí aparece el ruido con Santiago Caputo, que aparece claramente marginado de algunas esferas de decisión que él antes lideraba, y ahora da la impresión de que no tanto, no solo en el mundo digital y el mundo de las redes, sino también en las cuestiones del mensaje de Milei y yo te diría, la preparación de sus apariciones públicas, tanto en actos como en entrevistas periodísticas. Entonces ahí aparece también otro tema, y relacionado con ambos, te diría, también hay una discusión que herencia de lo que se debatió el año pasado respecto de si hay que acordar un esquema, yo te diría, de gobernabilidad con una docena de gobernadores que permitan aprobar algunas leyes ahora a cambio de un entendimiento electoral el año próximo, como para brindar a los mercados una imagen de previsibilidad, que es lo que le está faltando al gobierno. Hay un sector que impulsa este movimiento, ahí están los dos Caputos, Bullrich, etcétera. Otro sector más reticente, Karina, los Menem y demás. Entonces, yo creo que todo eso junto hace que muchas veces el gobierno aparezca, te diría, como si fuera una especie de pulpo, que hay un brazo que se mueve en un sentido y otro que se mueve en otro, muchas veces invalidándolo, ¿no? Y creo que esa es parte de la discusión que uno, insisto, y vuelvo al punto oriseño, que esto tiene que ver con si la mesa política es efectiva o no, si las reuniones de gabinete funcionan o no, si el mecanismo que ahora lidera Karina Milei tiene efectividad o no, y otro que la cabeza no termina de ordenarlo, en este caso el presidente. Estamos hablando con Jorge Liotti, que es un gran analista político del diario La Nación. Ustedes lo leen todos los domingos, mañana mismo lo van a leer a Jorge, de Consulta Permanente. Y es cierto lo que dice Jorge, porque cuando vos hablas con algunos, ustedes recuerdan, parece hace 10.000 años todo, pero ese encuentro que hubo, primero un llamado telefónico entre Karina Milei, por ejemplo, y Mauricio Macri, y al otro día o al par de días una reunión en Casa Rosada, en gente de los dos bandos reuniéndose y la frase era: estamos tratando de volver a confiar. Mirá vos, el título es Intentando volver a confiar. Cuando vos hablás hoy de esa foto, del proyecto, de algo compartido, por lo menos en el electoral, hay mucho recelo, Jorge, mucha duda, no se sabe hasta dónde quieren avanzar con un acuerdo en el tablero de derecha, centro-derecha. ¿Qué información tenés vos eso? Bueno, yo coincido con tus prevenciones, incluso en ese momento varios lo manifestamos, porque
apareció ese llamado un poco extraño, o te diría fuera de contexto entre Carina y Macri, en un intento de recomposición que parecía darle sentido a este reclamo de un sector interno que decía, tenemos que acordar, bueno, empecemos con el PRO. Fíjate que el PRO es la única fuerza que viene sistemáticamente acompañando al gobierno en el Congreso, ¿no? Incluso esta semana que hubo toda una movida opositora para tratar de instalar algunos temas que el gobierno no quería en Cámara de Diputados, me refiero, el PRO fue el único que acompañó al gobierno en este sentido. Entonces, hay una comunión, yo te diría, conceptual en el Congreso, ¿no? Con alguna dificultad, pero se mantiene bien. Yo creo que el problema central es lo electoral. Y ahí obviamente pesan muchísimo las desconfianzas entre las fuerzas políticas, PRO y Libertad Avanza, y dentro del PRO mismo, ¿no? Porque dentro del PRO vos tenés dos líneas. Una línea, te diría, más emancipadora, que dice, no, el PRO tiene que tener una identidad propia, tiene que tener sus candidatos. Ahí está tiene Vidal, que tener un candidato a presidente. ¿no? Los Penato, Vidal. Exactamente, bueno, y que ha promovido la candidatura o la precandidatura de Hernán Lacunza. Eso está expresado ahí. Y después tenés un sector más cooperativo, más filo libertario, cuya cabeza visible es claramente Ritondo, pero que tiene terminales de los dos lados, digamos, Santilli está del otro lado, es como un puente que tiene dos terminales, y que lo que dice es, bueno, tenemos que acordar con los libertarios, nosotros no tenemos margen para tener autonomía y ser, digamos, exitosos electoralmente. Entonces, hacia adentro del PRO también está esta discusión. Macri venía en la línea, te diría, emancipadora, daba esos mensajes, avaló el lanzamiento de Lacunza y después sorprendió mucho internamente cuando llama a Carina o hablan con Carina Milei para volver a sentarse a conversar, ¿no? Ahí hubo como un poco de sorpresa y desconcierto interno. ¿Qué pasó ahí? No te lo puedo decir. Si fue el tema de la ley de tierras y donde empezó a enrarecerse el ambiente y a aglutinarse la oposición y se instaló este clima de recesión, crisis. No sé si hay algo de eso que se fue armando como atmósfera que entonces en el paraguas del miedo hizo que Macri fuera de abrirse a volver a encontrarse o aceptar esta conversación y esta posibilidad con la Libertad Avanza. Ahora, él sigue, Diego, en una postura muy ambivalente porque salió de la reunión y hacia adentro de su partido dijo, soy escéptico, desconfío. O sea, no es que dijo, bueno, ahora hay que acordar. Dijo, yo, bueno, hablé porque me llamaron y está bueno conversar y bueno, por ahí tenemos un futuro, pero nosotros sigamos adelante, ¿no? O sea, no terminó de resolver ese tema de fondo. A mí me da la impresión, Diego, que los movimientos de Macri, desde un tiempo a esta parte, mucho más activo, recorriendo a veces el país, tratando de aglutinar a su fuerza, tiene que ver con pasar en limpio todas las bajas que han tenido desde que los libertarios están en el poder, tratar de rearmarse y tratar de fortalecerse hasta donde pueden para negociar, ¿no? Yo no veo muchísimas alternativas dentro del PRO competitivas, pero conserva una sola carta que para mí es el poder de daño, que sería in extremis, ¿no? Si esto se rompe muy mal, bueno, que el PRO tenga una alternativa y le saque una cantidad de votos que le impida a la Libertad Avanza ganar la elección del año próximo. Entonces sería muy dañino, porque además sería rápidamente acusado de favorecer al peronismo, al populismo, etc. Entonces creo que es una carta extrema. En el fondo, para mí, Diego, el objetivo central de todo para el PRO es tratar de conservar la ciudad. Y ese yo creo que es lo que tiene Mauricio Macri en la cabeza. Sí. Y yo quería preguntarte, porque es excelente el análisis de Jorge Liotti, pero, digamos, un aporte más a la confusión general del PRO es que tampoco andan bien Jorge con Mauricio. Sí, absolutamente. Ellos un poco tratan de disimularlo, pero eso es bastante evidente. Y yo te diría que esto tiene un punto también de fricción en la cuestión de que obviamente Jorge Macri tiene su aspiración a ser reelecto, naturalmente,
y esa aspiración viene de la mano de una decisión estratégica que él ha tomado después de la derrota del año pasado, que es asimilarse todo lo posible a la Libertad Avanza. Tanto desde yo te diría, de sus políticas, por ejemplo, en cuestión de seguridad, en cuestión de migración, etcétera, un discurso mucho más duro de derecha, como también desde los gestos que él emite, ¿no? De mucha sintonía con Milei, con Karina, además. En el fondo busca ser el candidato que unifica el PRO con la Libertad Avanza. Hay algunos indicios de que Mauricio no está tan convencido de todo ese movimiento, y que en todo caso podría haber algunas alternativas. Yo no sé si va a llegar a tanto, ¿no? Porque una cosa es que tengan diferencias y otra cosa es que Mauricio Macri termine apoyando a otro candidato a pesar de que su primo es el actual jefe de gobierno y tiene un mandato más como posibilidad, ¿no? Entonces, ese también es un foco de fricción, y los libertarios, mientras tanto, lo que dicen es, bueno, es cierto que se cayó Adorni, que era su apuesta original, pero un poco la idea es, nosotros vamos a seguir caminando, instalando candidatos, y en todo caso, llegado el momento de la negociación, veremos. Recordemos que además de la figura principal de Karina, que es Pilar Ramírez en la capital, la Libertad Avanza puede desempolvar jugadores como Patricia Bullrich o el propio Diego Santilli en la ciudad. Entonces tiene un poder fuerte de fuego que habrá que ver cómo se termina dilucidando. Entonces, yo hoy creo que es un momento de posicionamientos. El PRO necesita salir de su debilidad y fortalecerse para negociar. La Libertad Avanza te dice, bueno, conversemos, pero yo no me bajo de la aspiración de tener un candidato propio. Estamos hablando con Jorge Liotti. Fíjense ustedes la claridad de Jorge, y vamos a molestarlo con una última vuelta, que es por el peronismo, que se tomó un café en un hotel céntrico, que todos unidos triunfaremos, vamos a impedir que se suspendan o eliminan las PASO, porque si se suspenden nos puede perjudicar. ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo elegimos quién es el más fuerte del grado? Si no tenemos unas PASO nos vamos a matar. En el medio del avión de masa, etc. Con tu sabiduría infinita, Liotti, 2 párrafos del peronismo-kirchnerismo. Mirá, yo creo que ese encuentro que vos mencionás no fue un encuentro de unidad, sino un encuentro de confluencia de necesidades mutuas. A nadie le sobra en el peronismo, entonces consensuaron que lo único que tienen en común es tratar de definir su interna en una PASO. Y ahí se pusieron de acuerdo, y es lo único que se pusieron de acuerdo. Y es muy sencilla la ecuación. Si no hay PASO, el peronismo hoy no está en condiciones de hacer una interna, y esto implica que el peronismo tendría por lo menos 2 y quizás 3 candidatos en la general. ¿Y esto qué implica? Que dividís el voto. ¿Y esto qué implica? Que le podés dar a Milei la oportunidad de ganar en primera vuelta, ¿no? Entonces, todo eso es lo que está en juego. Entonces el peronismo hizo una reacción de supervivencia, es decir, la PASO o la muerte, y ahí se aferró a ese concepto. Después no hay más nada. Todas las diferencias siguen allí. Hay proyectos distintos, el de Kicillof, el kirchnerismo está por otro lado, Massa está haciendo juego a 3 bandas como hace siempre, está el agrupamiento del peronismo federal, está Uñac, bueno, o sea, el peronismo hoy está muy disperso y no logra no solo resolver el dilema desde hace muchos años del liderazgo de Cristina, que es un tema que está allí y no se termina de resolver, probablemente Massa podría terminar de resolver eso si gana otra figura, y además yo creo que tiene un problema de doctrinario, de mensaje, de articulación de proyecto, de programa para seducir a los votantes que no son naturalmente peronistas, que son los que definen la elección. El peronismo hoy no tiene todavía un mensaje para ese sector de desencantados, muchos de ellos que en algún momento votaron al peronismo, se desilusionaron y votaron a Milei, y hoy están otra vez en ese valle de lágrimas sin de algún modo aferrarse a ninguna candidatura o figura. El peronismo todavía no articuló un mensaje que supere el tratado del gobierno de Alberto Fernández. Parece que eso lo va a necesitar cuando empiece a perfilar las 2 o 3 figuras que pueden ser competitivas a nivel nacional. Jorge Liotti, vamos a leerte mañana. ¿Podés anticipar el título de la columna? Todavía no lo decimos. No, el título es muchas veces lo que sale al final. Es más, muchas veces
hay un título tentativo y los textos, como habrás leído muchas veces, autores muy consagrados, cobran vida, ¿no? Y el texto te va llevando a un lugar que no pensabas y terminás redefiniendo el concepto principal del título, ¿no? Es muy interesante ese juego en la elaboración de un texto, donde uno cree tener las ideas, cuando lo empieza a escribir, empieza a tomar ciertas tonalidades que en algunos casos se corresponden con el diseño original y en otros cobran vida propia. Y si uno tiene la cabeza abierta, se va a dar cuenta de que por ahí eso es más interesante que lo que se planteaba originalmente. Entonces, muchas veces, por lo menos a mí me pasa, el título viene como consecuencia final de ese texto, que uno hizo un aporte, pero que también el mismo texto vive en su propia elaboración. Así que un proceso muy tenso, pero muy entretenido. El momento hermoso en donde el texto cobra vida y el texto te dice cómo se quiere llamar en el título. Jorge Liotti, gracias. Por favor, Diego, un gusto grande, un abrazo. Ideas que encuentran tiempo. Nube de Palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni, por Now 97.9. Hora de partir hasta el sábado que viene. Vamos a agradecer a Silmar Producciones, como siempre, que nos acompaña hace muchos años. En la musicalización, Jessica Rix. En la puesta en el aire, Hernán Acosta. En la producción, el gran Martín Fernández Madero. Charlie Manzoni y Diego Seymman en la conducción. Nube de Palabras, el sábado que viene a las 7. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras. Sábados, 7 a.m. por Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.